Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, oh Padre Santo, el Espíritu Santo sobre nosotros en el nombre de Jesús. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, líbranos del maligno y líbranos de todo mal. Bendícenos, Señor, libéranos, sánanos y sálvanos. Amén. Como me han preguntado, algunas personas preguntan, ¿y usted por qué dice esas cosas? ¿Usted por qué denuncia? ¿Usted por qué afirma cosas? ¿Por qué denuncia cosas? Porque, bueno, porque me preocupa mucho la inmensa confusión y el sartal de herejías, si se puede llamar sartal de herejías, que uno oye. Uno va a una parroquia y oye una versión, oye una parroquia, o en otra parroquia otra, en otra. En una hay un cura que cree en los demonios, en otro no cree, el otro dice que son enfermedades psíquicas, el otro dice que, o sea, Jesús habló con las enfermedades psíquicas, cuando habló con el demonio, que habla 3 veces con los demonios. De todas maneras, el Señor era el que estaba mal psíquico porque estaba hablando con las enfermedades psíquicas. Uno no habla con un ente metafísico ni con una enfermedad, habla con un ser vivo. Y vamos a ver eso, ¿no? Estaba el domingo en una parroquia que a mí me gusta mucho porque es un templo muy hermoso. Coincidencialmente entré con Moisés, que es una persona que trabaja en el Ministerio de Liberación, y que él no creía en el demonio porque él era medio brujo y era medio comunista y era medio ateo, y hace 25 años tuvo un proceso de conversión y le hicieron 2 oraciones de liberación muy fuertes, y el Señor es muy travieso, le gusta darle ese don a las personas que son liberadas de esa tiranía del demonio, que dice Monseñor Michelini, que es una de las peores tiranías que existen. Como el domingo hablaba el Señor de la Sirofenicia, que tenía una mujer, una hija endemoniada, y que le suplicaba al Señor, y el Señor dijo que no era lícito echarle el pan a los perros. Perros eran los gentiles, eran los de afuera, eran los no judíos. Entonces el Señor venía primero por los judíos y después por los gentiles. Sin embargo, lo había anunciado en Isaías, luz para iluminar a los gentiles. Entonces, el domingo me tocó oír unas perlas en la misa de 11, en ese hermoso templo, donde he oído unas bellas homilías de unos sacerdotes buenos, pero me tocó en suerte uno que dijo 5 cosas terribles, atroces, perdónenme. Entonces la gente me dice, ¿y usted por qué habla de eso? Artículo 212 del derecho canónico. Los laicos fieles, conscientes de su propia responsabilidad, tienen el derecho y a veces inclusive el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarla a los demás fieles, salvando siempre a la integridad de la fe y las costumbres, la reverencia hacia los pastores y habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Artículo 212 del derecho canónico. Tienen el derecho y a veces inclusive el deber. Callar la verdad es dejar a los demás en oscuridad. Y es un pecado gravísimo, gravísimo, dejar a las personas en ignorancia y no enseñarles la verdad. Leía yo algunas cosas de Benedicto XV. La naturaleza de la fe católica no admite más o menos, ¿no?, sino sostenida como un todo, ¿sí?, sostenida como un todo, o rechazarse como un todo. No admite un más o menos, no admite ambigüedades, no admite claroscuros, no admite decir que el demonio es una enfermedad, es una opresión, es una angustia, es un miedo, es una epilepsia, uno en cada parroquia oye cosas distintas. Yo quiero revisar lo que dice la Iglesia.
y lo que la iglesia ha dicho durante años, 2000 años no más, y lo que la iglesia, lo que dice San Pablo. Efesios capítulo 6. Dice, resistid las acechanzas del diablo. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados, potestades, dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas, los ángeles caídos, espíritus del mal que están en las alturas. Decía San Bernardo, yo no sé si San Bernardo estaba loco o alucinando, que si se hicieran visibles en la atmósfera, los demonios no entrarían los rayos de luz a la atmósfera. Lo mismo decía la mística beata monja agustina Ana Catalina Emmerich, y decía 50 o 60 años antes del año 2000, todos los demonios serán desatados desde el infierno, todos, todos, todos. O sea, miles de millones, miríadas de miríadas. Hoy debe haber 4 o 5 por persona, en especial para los sacerdotes y los teólogos, porque la gran confusión en la iglesia, el demonio es padre de la mentira. Dice Juan 10:10, mentiroso, homicida, viene a robar, matar y destruir. Pero la gente, como no ha leído la Biblia, como el Padre dijo, pues así será, ¿no? Entonces el demonio, empieza el sacerdote en la homilía, el demonio no es ese ser de rabo, de cachos y de cola, ni de nada, sino que es una enfermedad, es un mal metafísico, es una angustia, es un miedo, en cada parroquia uno oye una versión diferente, cada uno tiene sus propios demonios, pero la Biblia lo define muy claramente. Y yo invito a ese sacerdote, a todos los que quieran, venir los lunes y los martes a Belén, para que vean las personas oprimidas por el demonio. Y uno les pregunta en la anamnesis, ¿usted en qué se metió? Pues yo me metí en yoga, me metí en reiki, en metafísica, en control mental, en brujería, en magia, en lectura de cartas, de té, tabaco, cigarrillo, de lo que habla el catecismo de la Iglesia Católica, y que el catecismo también se lo adjudica el demonio. Pero es que los demonios aparecen en el Nuevo Testamento en el juicio final, id malditos al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. O sea, Jesús está hablando de quiénes, cuál diablo y cuáles ángeles, los que se cayeron, la tercera parte que cayó del cielo, dice la Biblia. Y Pedro dice que los ángeles pecaron contra Dios y Dios no los perdonó. Segunda de Pedro 2:4. ¿Se equivocaría San Pedro? Apocalipsis 12:3-9, la tercera parte de los ángeles rebeldes son arrojados del cielo por el arcángel San Miguel y sus ángeles. Los demonios nos tientan, primera de Pedro 5:8, contra ellos hemos de luchar, Efesios 6:12. La existencia de los demonios es de fe divina y católica, es de fe divina y católica. O sea, cuando niegas la existencia de los demonios, comete herejía y queda fuera de la iglesia, de modo que estos padrecitos están fuera de la iglesia, aunque traten de convencer a la gente de que lo de la cirofenicia era una enfermedad mental, o era una angustia, o era un miedo, o era un terror, o era tantas cosas. La traducción literal del Padre Nuestro dice, líbranos del maligno, no dice líbranos del mal. Jesús puso líbranos del maligno. Concilio Lateranense IV, encuentra en el libro de Denzinger, en el 801. Concilio Tridentino, 1540, Denzinger 1545, Denzinger 1694. Es una verdad de fe, es una verdad de fe. Oiga, pues resulta que el Papa Benedicto, en una entrevista, en esa genialidad de ese teólogo que es tan grande como Santo Tomás de Aquino, en medio de sus 60 volúmenes, en una entrevista decía, hoy los teólogos han resuelto no predicar la doctrina de la iglesia, sino predicar la teología que aprendieron. Y cada uno como aprendió una teología distinta, de un autor distinto, ¿sí? Unos son de Rahner, ¿sí? Otros de Hans King, y otros son de Boff, otros son de, bueno, toda esa basura teológica con que se pavimentó en los últimos 50 años. Entonces la aprendieron en un seminario y resuelven no predicar lo que dice la iglesia, sino lo que dice X teólogo, o Y o E,
Entonces uno oye los desaguisados y las atrocidades como las que dijo este padrecito, que dijo como 5. Dijo que había algunas reglas de la fe que nos separaban del amor de los hermanos. Algo así dijo, ¿no? Yo creo que las reglas de la fe de los católicos están en el Nuevo Testamento, porque nosotros no pertenecemos a la Torá, a la ley antigua, o sea, a las 600 y pico de preceptos de los judíos. Nosotros pertenecemos a las bienaventuranzas, pertenecemos al Evangelio de Jesús. Yo no creo que ninguna norma de Jesús nos separe de los demás, nos une a todos en el amor. Cuando dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre, pues es una norma que Jesús dio y eso hay que guardarlo, ¿no? Si el hombre lo separa es el hombre, no es Jesús que nos está separando. Dijo algunas atrocidades. Yo afortunadamente tengo 2 testigos, uno que da consejería en Belén y el otro que trabaja en el Ministerio de Liberación, que se agachaba y se tapaba los ojos así. Yo decía, pobre Moisés, que le ha tocado en los últimos 25 años hacer más de 1000 oraciones de liberación, ver gente vomitar sapos, cuchillas, puntillas, ranas, culebras, ver gente reptar por el suelo, dar bramidos, cambiar de voz, todo eso que nos toca a nosotros todas las semanas, todos los días. Invito a los curitas a que vengan y lo vean, ¿no? A los que no creen, espero que todavía queden algunos que crean. La realidad terrible de la acción diabólica en el mundo. Pablo VI, catequesis de noviembre 15 del año 72. Bueno, empieza, cuando Pablo VI empieza a hablar de esto y sale con esta catequesis sobre la existencia real de un ser vivo y eficiente, de un ángel caído, todo eso se le vino el mundo encima a Pablo VI, porque ya la teología en el año 72, desde el año 50, venía siendo toda esa basura, con toda esa basura, toda esa mentira, habían pavimentado los seminarios y las facultades de teología. Y eso era lo que los curas estaban bebiendo, la mayoría, ¿no? Entonces ya entiende uno por qué muchos obispos cogen a los exorcistas y los mandan al diablo, pues literalmente, ¿no es cierto?, impidiéndole a la gente liberarse de esa tiranía tan terrible que causan la metafísica, el control mental, las cartas, todo eso, el yoga, el eneagrama, todas esas cosas que el catecismo denuncia en algunos artículos que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Entonces dice, es un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal no es ya una deficiencia, es una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad misteriosa y pavorosa. Estoy hablando de Pablo VI. Juan Pablo II también hizo 5 catequesis sobre los santos ángeles y mencionó al demonio muchas veces también. Quien rehúsa reconocer su existencia se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Oiga, padrecito, usted se salió de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Como se sale también quien hace de ella un principio autónomo, algo que no tiene su origen, como toda criatura, en Dios, o quien explica como una pseudo realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Pablo VI. Estoy leyendo, o sea que los sacerdotes, laicos, obispos que se salen, niegan la existencia, se salen del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Le sucede a nuestro nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, ¿no? Yo quiero que él haga una declaración de fe diciendo que el demonio existe, porque lo que me cuentan es que él dice que no existe, de modo que se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Tienen el derecho, inclusive el deber, los laicos de anunciar y denunciar, derecho canónico. Bueno, es el enemigo número 1, el tentador por excelencia. Sabemos así que este ser oscuro y turbador existe realmente y que actúa todavía con traicionera astucia. Es el enemigo oculto que siembra errores y desventuras en la historia humana. Lo dijo el Papa Benedicto en la entrevista a Vittorio Messori. En esa época, hace unos 40 años, decía que la Iglesia en los siglos primeros fue quitando a un lado
todo eso del demonio y fue desapareciendo los cultos satánicos, las sectas y todo ese tipo de cosas tan espantosas, ¿no? Y la iglesia las fue evacuando a través de los exorcismos que hacía Jesús, que hizo muchos Jesús. Yo no creo que el Señor estuviera loco cuando hablaba con el demonio, ¿no? Habló como 4 veces, ¿no? ¿Y tú quién eres que vienes a perturbarnos? Él es el Hijo de Dios, cállate, le dijo Jesús. Jesús no estaba callando a una enfermedad metafísica ni a una enfermedad conceptual o mental. Entonces, si Jesús estaba hablando con los demonios, ¿qué dirán estos curitas? Vamos a hacer un paréntesis un instante. Y nos dice claramente Pablo VI, no es que todo pecado se deba directamente a la acción diabólica, ¿no? Hay pecados que son de la concupiscencia de nuestra propia carne, obviamente, eso lo sabemos. No nos van a decir es que todo lo está diabolizando, lo está satanizando, no. Pero hoy sí hay muchos. Sin embargo, es cierto que quien no vigila sobre sí mismo en cierto rigor moral, Mateo 12, 45, Efesios 6, 11, se expone al influjo del mysterium iniquitatis, al que San Pablo se refiere en 2 Tesalonicenses 2, 3, 12, y que hace problemática la posibilidad de nuestra salvación. Y decía Benedicto que eso, que la iglesia había evacuado y que estábamos volviendo a los pactos, a los ritos, a los cultos, lo que vimos en Cartagena en el proceso de paz, los babalúes bailando alrededor de una estrella de 5 puntas. Así se consolidó nuestro tenebroso proceso de paz, ¿no? Con el demonio. Como veíamos en Cuba, que se bendecía el mapa de Colombia con unas babalúes, o sea, se maldecía, como se hizo con Haití, que se consagró al demonio hace 200 años, ¿y en qué terminó? Como se hizo con Cuba, que Fidel Castro era un sacerdote palero, de los brujos más altos que hay en Angola, consagrado. Entonces, llevan esos países maldiciones y traen consigo maldiciones. Los gobernantes echan maldiciones sobre esos países. Eso es terrible. Los signos del maligno parecen ser evidentes, ¿no? Vigilar y mantenerse fuerte. Tertuliano, Apologética número 3. Podríamos decir, todo el que nos defiende del pecado nos separa por ello mismo del enemigo invisible. La gracia es la defensa decisiva, vivir en gracia, practicar los sacramentos, la confesión. Por eso cuando vienen aquí a las oraciones de liberación a Belén, se les dice a la gente haga un buen examen de conciencia, se les da un librito para que haga una buena confesión y se hacen oraciones de liberación. Y yo invito a estos sacerdotes que empiezan a negar al demonio saliéndose de la realidad del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Estos sacerdotes están saliendo del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica, negando los santos ángeles y negando el demonio. Entonces tendríamos que decir que el padre Gabriel Amort, ese gran exorcista que hubo en Roma y que profetizó las calamidades que estamos viviendo, también era profeta. El padre Gabriel Amort estaba alucinando cuando echó más de 40.000 demonios. O sea, estaba echando enfermedades metafísicas, enfermedades mentales. No, estaba echando demonios. Hay que presenciar exorcismos y verlos. Y no hablar la teoría que aprendió allá en el seminario, allá de Bullman, o de Ranner, o de Schiller, o de Von Baltasar, o de cualquier, perdóneme, cualquier estúpido de esos, que está negando las verdades de la fe. Porque dice San Pablo, y jactándose de sabios se volvieron estúpidos, son estúpidos, ¿no? Entonces dice cuando este sacerdote negó el demonio como un ser real, eso sí, la parroquia de la Madre del Salvador a las 11 a.m. del domingo. Y después, ese mismo domingo a las 8:30 en Torcoroma, otro sacerdote sí nos echó al revés. Para defenderse, nos atacó. Es una buena técnica que usan en Latinoamérica, atacar al enemigo y anularlo. Y dijo que nosotros, el doctor Galado y yo, estábamos endemoniados. Ese sí cree en demonio, pero para echárnoslo a nosotros. Muy divertido, además me parece una dialéctica simpática.
Pero le mandó a la gente que orara por nosotros. Yo eso sí se lo agradezco mucho. Yo lo necesito. Necesito mucha oración. Necesito mucha oración porque el oficio de profeta es muy duro, es muy desagradecido. Decía el padre Kentenich, decía, destino de profeta, suerte de profeta. Somos muy perseguidos, muy calumniados y todo. Entonces la pobre gente que en cada parroquia oye una teoría diferente. Yo imagino si hubiera podido ir 10 de la Sirofenicia, de la liberación de la Sirofenicia, que fue una liberación a distancia, un acto de misericordia inmenso de Jesús, porque dice Monseñor Michelini, el obispo carismático, en sus famosos libros dirigidos a los sacerdotes, léanlos a los sacerdotes. Tiene uno sobre el demonio y otro que dice, no he sido yo y mis hijitos al que he querido esta hora. Revelaciones de Jesús a un obispo carismático, Monseñor Octavio Michelini, y le dice que la tiranía del demonio es los exorcismos, son las oraciones más misericordiosas que existen porque liberan a la persona de la tiranía del demonio. ¿Cuántas veces sucede que estas personas que se iban a suicidar, aquí nos llegan niños de 7 años que se van a suicidar y que han practicado la tabla Ouija o las tijeras o el Reiki o el Feng Shui o cualquiera de esas cosas que hay ahora tan horribles que les cambian de nombre cada rato y que los sacerdotes olímpicamente no saben qué es porque no se sientan a estudiar seriamente eso, la mayoría. Bueno, esa técnica de defender a algunos injuriando a otros, pues es nueva, pues no es nueva, pues es muy tropical, ¿no? Ahí en EWTN la usaron con nosotros diciendo que éramos un canal amarillista y el padre Pedro Núñez, ¿no? Bueno, argumentos bíblicos, por favor, contra las afirmaciones que se hacen. Toda teología que vaya contra la Biblia es mala teología. Entonces el derecho canónico 212, los laicos tienen el derecho e incluso el deber, ¿no?, de darle claridad a la gente. Es pecado no dársela. Pero en el 748, creo que me encontré algo más. En el artículo, aquí tengo el derecho canónico en mi mano, tuve que volverlo a comprar porque no sé si se me perdió o en Colombia con ese espíritu de recogimiento se lo presté a alguien y no volvió, pero bueno. Todos los hombres están obligados a buscar la verdad en aquello que se refiere a Dios y a su iglesia, y una vez conocida, tienen por ley divina el deber y el derecho de abrazarla y observarla. El derecho de abrazarla y observarla. Se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición. Se ha de creer con fe divina y católica, oiga los sacerdotes, todo aquello que contiene la palabra. Santo Tomás de Aquino tiene una norma que dice que todo es literal ahí. Que hay unos géneros literarios y unas parábolas y unas cosas, pero que todo es literal. Y dice el catecismo, eso lo dice el catecismo, ¿no?, sobre cómo interpretar la Biblia, ¿no? Deben también acogerse y abrazarse firmemente todas y cada una de las cosas que de manera definitiva proponga el magisterio de la Iglesia respecto a la fe y a las costumbres, aquellas que se refieren a custodiar santamente y exponer fielmente el mismo depósito de la fe, pues se opone a la doctrina de la Iglesia Católica quien rechace estas proposiciones que han de tenerse como definitivas. Concilio de Trento, Concilio de Florencia, Concilio Lateranense sobre el demonio, catecismo. Oigan, padrecitos, para que lo lean y no se paren en una homilía a decir atrocidades de esas, que el demonio no es de cachos ni de cola, sino que el demonio, pues, que es una enfermedad, que es una tribulación, que una angustia, que una enfermedad con mal metafísico. Bueno, yo he oído tantas bestialidades, ¿no? Ya leímos la catequesis de Pablo VI. ¿Qué le costó a Pablo VI? Decir la verdad. ¿Qué le dijeron medieval?
retrógrado, reaccionario, usted viene de la Edad Media. La Edad Media no fue tan oscura, yo me puse a estudiar y a leer la Edad Media y hubo definiciones de fe muy grandes, nacieron grandes comunidades religiosas y hubo cosas muy hermosas. En el catecismo nos habla, en el 232 y siguientes, nos habla del demonio del catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Y en 2117 y 2116, 2117, 2116, Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? En el sílabus de Pío IX nos habla de las herejías, también nos habla de este tipo de herejías, Pío XII. Bueno, realmente es impactante. Yo, de todas maneras, al padre de Torcoroma le agradezco mucho que le haya pedido a las personas, él cree que nosotros estamos endemoniados, él sí cree en demonio, tal vez para nosotros, para él de pronto no cree, que estemos endemoniados el doctor Gala y yo, y que por eso estamos hablando. Y que oren por nosotros, eso sí se lo agradezco mucho. Ojalá que oraran mucho por nosotros, nos colocara en la patena, ¿no? Y pudiéramos pensar que yo trabajé con Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, también fue un exorcista muy famoso. Yo lo vi levantar las manos en un estadio, empezar a orar en lenguas y vi gente que se caía, gente que ladraba, gente que rugen como un león. A mí me tocó verlo varias veces, gente que repta y unas cosas que le parecen a uno imposibles que se produzcan con una oración, con una simple oración, ¿no? Me ha tocado ver una señora que trajo a su sobrinita a la Eucaristía y cuando el sacerdote consagraba se alborotaba mucho la sobrina, se tiraba al suelo y se tapaba los ojos y decía, no, 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 no. Eso se me comprobaba a mí la presencia real de Jesús en la Eucaristía, porque cuando el sacerdote elevaba, ella bramaba y se tiraba al suelo, me parecía muy impresionante. Me gustaría leer algo del cardenal Mercier. El cardenal Mercier tiene unas cosas muy importantes porque es un hombre muy santo, muy especial. Para que vea que hay cardenales santos y obispos santos y hasta abogados santos. Hay un colega abogado, fundador de la comunidad de los padres redentoristas, San Alfonso María de Ligorio, un gran santo al que yo admiro mucho. Colocar la religión de origen divino en el mismo nivel de las religiones inventadas por los hombres es la blasfemia que más atrae los castigos de Dios en la sociedad, ¿no? Es mucho más que la de los pecados de las personas y de las familias. Dice que es una inmensa blasfemia colocar en el mismo nivel las religiones inventadas por los hombres, como el budismo, el hinduismo, el islam, ¿no? Todas esas religiones inventadas por los hombres, colocarla en el mismo nivel que una religión que tiene origen en Dios, como es el cristianismo, de un Dios que resucitó, de un Dios que movió, que hizo milagros, que multiplicó la materia, aunque lo esté negando ahora de Francisco para abajo con la teología que hubo el milagro de los panes y los peces. Negar, es decir, colocar en el mismo nivel, decir que todas las religiones son iguales, con tal de que le llenen el buche a los niñitos, todas las religiones son iguales, que no importa, y que no hay que hacer evangelización, que no hay que hacer catequesis 4 veces. Atroz, atroz, atroz. Y el cardenal Mercier dice que es una inmensa blasfemia colocar la religión que tiene origen divino con las religiones inventadas por los hombres, que eso es mucho más grave que los pecados personales y familiares. Estoy hablando del cardenal Mercier. Me parece que es interesante conocer la opinión de la gente, ¿no? Bueno,
Estamos viviendo un momento muy difícil de la historia. Yo les decía en estos días precisamente que estamos viviendo los momentos tal vez más difíciles de la historia y que deberíamos estar orando frecuentemente y orando mucho, mucho, porque pues vienen momentos mucho más difíciles para Colombia y para el mundo, y se avecinan momentos mucho más difíciles para Colombia y para el mundo en este momento, especialmente para Colombia, ¿no? Porque he recibido en estos días unas informaciones muy fuertes sobre Colombia. Me gustaría, tal vez, respecto a eso, yo les prometí que les iba a traer algo de nuestro hermano Agustín del Divino Corazón, que entiendo que lo tienen ahora amarrado, encadenado, amordazado. Él fue lanzado aquí en esta casa de Belén y yo lo quiero mucho, yo conservo hacia él un gran cariño, aunque él esté apagado allá y no lo dejen hablar, tal vez le da miedo que le van a cancelar su comunidad. Eso creo, es una hipótesis. Pero quisiera leerle algunos mensajes de él en el libro de Profecías Finales, que vamos a hacer un paréntesis un instante y seguiremos adelante. Muy bien, les decía que les quería leer algunas cosas de nuestro hermano Agustín del Divino Corazón. Agustín es muy impresionante, el Señor le da un don de profecía muy fuerte, y cuando él escribió la consagración me pidió un día que le pusiera unas citas bíblicas a la consagración. Yo me demoré, empecé a ponerlas y me olvidé. Es una negligencia y me acuso de eso, me da culpa. Y a las pocas semanas me llamó, o al mes o 2 meses, y me dijo, mire, la Virgen le manda a decir que por favor que le ponga las citas bíblicas. Y yo me senté y en 8 días alcancé a ponerle 300 citas bíblicas a este libro. Impresionante, porque me puse a leerlo, María Maestra de los Apóstoles de los Últimos Tiempos, y me puse a leerlo y tenía profecías de la Salet, profecías de Medjugorje, profecías de Fátima, profecías de Hede, profecías de Marienfred, las profecías de las apariciones más famosas, y yo dije, no, pero qué impresión. Inclusive las primeras citas bíblicas las puse y les voy a leer algo. Habla de la consagración a los 33 días, y en los 33 días él no había leído ninguna profecía, y aparecían profecías de varias apariciones de la Virgen por todas partes, por doquier, y habla de la necesidad de la consagración. Consagración que os hará partícipes de la iglesia remanente, el resto fiel, el pequeño resto. La consagración al corazón inmaculado de María los hará partícipes del remanente fiel. Consagración que encenderá la llama de la esperanza en vuestro corazón para que esperéis la segunda llegada de Jesús con anhelo y sin miedos. Consagración que restaurará nuestra iglesia porque el humo de Satanás ha penetrado en ella. Usó una frase de Pablo VI que seguramente él no conocía. El humo de Satanás entró en el templo de Dios. Y por eso tenemos muchos teólogos y sacerdotes negando a Satanás como un ser vivo, eficiente, como un ángel caído, sino ahora es algo, no sé, diferente para ellos. Para cada uno es una cosa diferente. Consagración que os hará soldados aguerridos, intrépidos, preparados, entrenados para el campo de batalla. Consagración que es necesaria para la salvación de la humanidad, humanidad enferma, humanidad alejada de Dios y de la Iglesia. Ese es el diagnóstico exacto. La gran crisis, la gran confusión, la gran caos, la gran locura de la humanidad, de las 875.000 personas acosadas, mujeres asediadas en Colombia y violentamente, es eso, es el alejamiento de Dios.
Hijos míos, la hora de la batalla ha llegado, son dos ejércitos que luchan entre sí. El ejército del dragón rojo, Apocalipsis 12, y la bestia negra, Apocalipsis 13:1, o sea, el falso profeta, que es un sacerdote, ejército dirigido por Satanás, ejército que quiere llevar a la humanidad a la negación de Dios, ejército que quiere colocar a Lucifer en lugar de Dios para que sea adorado, ejército que se está llevando gran número de almas a los abismos del infierno, ejército que trabaja solapadamente dentro de la misma iglesia para destruirla, para profanar lo sagrado, para introducir en ella el error que lleva a la apostasía y pérdida de la fe. El otro ejército está liderado por mí, San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, por designios del Padre Eterno. Les sugiero que lean la aparición de 1930 en Hungría, la reina victoriosa del mundo, que trajo unos grandes frutos. O sea, el San Miguel Arcángel existe. Hay que contarle a estos padrecitos que niegan el demonio que los santos arcángeles y ángeles también existen. Son buenos, ese es el lado bueno de los espíritus de Dios, los santos ángeles. Príncipe de la milicia celestial, Apocalipsis 12, aparece la lucha de San Miguel y la Virgen contra el dragón y contra los ángeles caídos. Esto Agustín de mi divino corazón, cuando habla de la consagración en el día 1, meditación de los 33 días. Hermoso, esto es de Agustín de mi divino corazón. Y luego sigue en la, perdónenme un momentico, la página 43, día 8. A vosotros, hijos amados, os quiero formar como discípulos aventajados. Pero antes de que veáis los cielos nuevos y la tierra nueva, muchos sucesos habrán de acontecer. Las profecías de las Sagradas Escrituras tendrán que cumplirse literalmente. Eventos de gran magnitud están por sobrevenir al mundo entero. Aún a los más justos tendrán que enfrentarse a la gran prueba. Esa gran prueba que sobrevendrá a todos los habitantes de la tierra nos habla el capítulo 2 del libro del Apocalipsis en una de las 7 iglesias. Signos mal interpretados por muchos teólogos modernos. Signos que solo son aceptados y entendidos por las almas que tienen corazón de niño, signos que son la respuesta clara de nuestra pronta llegada del Mesías. El primer signo es la gran apostasía. Aquí le puse la cita, segunda de Tesalonicenses 2:3, Lucas 18:8, cuando dice Jesús, ¿habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? La gran apostasía. No os dejéis seducir de nadie en ninguna manera, porque no vendrá este día sin que primero haya acontecido la apostasía casi general de los fieles. Aparecido el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Segunda Tesalonicenses 2:3. Yo le puse eso. Apostasía que lleva a los hombres a salirse de la doctrina verdadera. Doctrina verdadera. Los que se salen del marco eclesial y bíblico, dice Pablo VI. Que lleva a los hombres a caminar en tinieblas, apostasía que lleva a los hombres a dar culto a Satanás, apostasía que lleva a los hombres a rechazar los dogmas de nuestra iglesia. ¿Quién está rechazando los dogmas ahora? Ya hablamos de eso, ¿no? Apostasía que lleva a los hombres a cuestionar las sagradas escrituras del magisterio. ¿Quién? Apostasía que lleva a los hombres a negar la existencia de los ángeles, del purgatorio y del infierno. A las homilías lo dicen, ¿no? Apostasía que lleva a los hombres a negar la real presencia de Jesús en la Eucaristía. También que le da la comunión a los luteranos y ya no es sacrificio, sino una fiestica que tenemos ahí. Nos estamos acercando a eso. Y dice que los sacramentos son meros símbolos. Hijos que han perdido la definición de lo que es el pecado. Hijos que niegan la resurrección de Jesucristo. Uy, el padre Llano hace muchos años que la negaba, el padre Múrera, el padre allá en Javeriana, la resurrección corporal de Cristo. No os dejéis confundir, rechazad el error, provenga donde provenga, permaneced fieles a la doctrina verdadera, a las Sagradas Escrituras, al catecismo, y aparecerá un gran número de falsos profetas que pervertirán a mucha gente. Mateo 24:11. Sí. Entonces les estoy leyendo a Agustín. Yo les había prometido que les iba a traer algunas profecías de Agustín
pobrecito que lo tienen ahora, está pasando por su situación de crisis que tenemos que pasar todos. Soy la reina de la familia, estoy leyendo sus profecías, no estoy leyendo nada más. Muy buena, a mí me impresionó mucho este libro porque no le encontré ningún error y lo metí en el tamiz del discernimiento. El discernimiento es cuando usted confronta contra la Biblia todo esto y después contra las profecías aprobadas por la iglesia, Fátima, Lourdes, la Salet, todo esto. Entonces, apostolado de reparación. Él habla aquí de la consagración a la Santísima Virgen. Dice, el adversario Satanás quiere disolver las leyes, no con el sacrificio, conciliar las familias de acuerdo al querer del Señor. El adversario Satanás quiere disolver las familias, incluye en el corazón de los hombres para que se acepten y promuevan leyes permisivas. Uy, esto suena a algo que conocemos, ¿no? En el número 8 allá. Leyes perniciosas que llevan a la degradación moral, al distanciamiento con Dios, porque el cielo jamás aprobará leyes contrarias a las enseñanzas del Divino Maestro. Primera de Pedro 5:8, Gálatas 1. Si un ángel del cielo o yo mismo les enseñare un evangelio diferente al que yo les he enseñado, sea maldito. Si un ángel del cielo o yo mismo les enseño un evangelio diferente al que yo les he enseñado, sea maldito. ¿Quién dijo? San Pablo, Gálatas capítulo 1. De manera que las profecías de nuestro hermano Agustín, las potestades del infierno no prevalecerán, Satanás y sus secuaces serán enviados a los abismos más profundos del Averno. Apocalipsis 20:10. Al final, después de que han cercado el campamento de los santos y la ciudad amada. El campamento de los santos es la iglesia y la ciudad amada es el Vaticano, y ya la tienen cercado, ¿no? Ya lo tienen cercado. El campamento de los santos y la ciudad amada, cercados, y ya están cercados hace rato. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, dijo la Santísima Virgen de la Salet. La Salet, no fue Rafael Arango, la Salet. Es que a mí me echan unos cuentos, yo digo cosas y sale el teléfono roto y me dicen que yo las dije. No, fue la Virgen en la Salet, y Juan Pablo II llamó la profecía de la Salet la reina de las profecías, la reina de las profecías. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Consagrados a mi inmaculado corazón, porque las potestades del infierno no prevalecerán a pesar de la desobediencia de algunos hijos predilectos, le dicen los sacerdotes. El Papa, primer representante de Cristo en la tierra, seguirá siendo la máxima autoridad para la Iglesia, autoridad infalible, autoridad que debe ser acatada por toda la jerarquía. Estaba hablando de Benedicto, ¿no? Las potestades del infierno no prevalecerán, así la apostasía haya, ¿no? Le falló la ortografía, puso haya, difundido el error indiscriminadamente, error que ha sembrado la duda e inquietud en el corazón de muchos de mis hijos. Mateo 16, 18, 20. Ahí le fui poniendo las citas bíblicas. Realmente muy impresionante el libro de la consagración de Agustín, y con las 300 citas bíblicas. Yo no sé por qué después lo publicaron, le quitaron las citas bíblicas, después de que la Virgen me urgió a que le pusiera las citas bíblicas. O sea, debió ser una orden superior. Bueno, seguramente hay que obedecer a los superiores, ¿no? El señor arzobispo, el sacerdote que está allá, pero ya lo tenemos con las citas bíblicas, de manera que no, es bien interesante encontrar que todo, es bien interesante confirmar todas estas profecías particulares con la Biblia, porque cuando coinciden con la Biblia, eso les da una veracidad muy grande, una firmeza muy grande. Y Agustín realmente no era experto en Biblia, de modo que por eso la Virgen me pidió que yo le ayudara con eso. Permaneced en mi presencia con esta bellísima oración, el Santo Rosario. Las almas marcadas por Jesús, por San Miguel Arcángel o por mí,
deben ser devotísimas del Santo Rosario que os hará santos, devoción que os dará la gracia de repudiar lo mundano y el pecado. Qué lindo esto, ¿no? Qué lindo, qué hermoso, qué maravilla, ¿no es cierto? Esto es impresionante. Cuánto deseo que la humanidad entera compartiera al pie de la cruz sufrimientos de mi Hijo Jesús, porque son muchos los hombres que hieren el sagrado cuerpo por el pecado. Colosenses 1:24, Primera de Pedro 4:13. Cuánto deseo que la humanidad entera entendiera que la hora de la prueba ha llegado. Son muchos los errores que se están difundiendo. Muchos pastores no están atentos a los lobos vestidos de corderos, lobos que se han introducido en la iglesia para llevarla a la destrucción. Apocalipsis 3:10. Ay, Dios mío, cuánto deseo que la humanidad entera comprendiera que la iglesia pronto llegará al Viernes Santo que la purificará, la probará hasta que brille en su máximo esplendor. Catecismo 677. Agustín no conoce el catecismo, y yo le puse la cita. El Viernes Santo de la iglesia, Martha Rohan, la mística francesa, decía, la iglesia pasará por un Viernes Santo. Creo que ya estamos en el jueves, ya llegamos a la hora de Judas, a la hora de la traición, ¿no? Vamos a entrar a la hora del dolor, el pequeño fiel, el pequeño remanente fiel que tiene que huir al desierto. Apocalipsis 12. ¿Estamos llegando? Llegamos. Ya estamos. La gente no quiere entender esto, no quiere aceptarlo. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Bueno, yo les había prometido traerles las profecías de Agustín, les he traído algunas, realmente me impresionó, porque yo le puse las citas bíblicas a este libro y alcanzamos a imprimir algunos libros de estos, nosotros, y después ellos lo imprimieron. Más adelante le quitaron las citas bíblicas después de que la Virgen apremió a ponerle las citas bíblicas. Yo entiendo que él tiene que someterse a obediencia, pero yo no sé hasta dónde hay que obedecer a los desobedientes. Esa parte de la teología moral se la dejamos a los que han estudiado teología moral. Los padres redentoristas antiguamente eran expertos en eso. Ese es el patrimonio de San Alfonso, gran patrimonio que le dejó a la iglesia. Yo leí algunas cosas de Herin. Teología moral, obedecer a los desobedientes, ¿no? Que lo excomulguen los excomulgados. Leí a una gran teóloga australiana sobre eso, profesora, con muchos títulos sobre eso, ¿no? Tiene un artículo muy interesante, si se refiere a Francisco y a lo que está sucediendo en la iglesia en este momento, que es en la horrorosa crisis de que habla la Virgen de la Salet. La iglesia pasará por una horrorosa crisis. Es el demonio que lanzó toda la artillería y sus bombas de profundidad y las bombas atómicas contra la iglesia. No se angustien, no se afanen. Hubo un santo en el siglo que tuvo que combatir los arrianos y que tuvo que huir 5 veces, fue obispo, fue destituido 2 veces, fue excomulgado. Y bueno, y el 98% de los obispos eran arrianos, estaban excomulgados, pero lo persiguieron. Y el pobre Santico, que era obispo también, y bueno, le tocó una vida muy complicada y por eso se hizo santo. Excomulgado, perseguido, encuevado, disfrazado. Es una vida muy interesante. Un día haremos un programa completo sobre este santo que ya les he mencionado varias veces. Ya en la época de los arrianos, en varias herejías famosas ha sucedido esto y la iglesia ha subsistido. Estamos en la más difícil de las épocas de la iglesia, en la gran confusión, porque ahora no es una sola herejía, son muchas, porque cada teólogo, de acuerdo con lo que leyó allá del teólogo de moda, entonces lo expone como si fuera magisterio de la iglesia y hace un paralelo como si fuera el magisterio de la iglesia. Benedicto les critica mucho eso, ¿no? Dice que hay que predicar lo que predica la iglesia, el magisterio. Y por eso los que niegan al demonio se salen
de la enseñanza de la iglesia y de la enseñanza de la Biblia, los que niegan el pecado, los que niegan los ángeles, los que dicen, es decir, yo oía, y ya tengo dos testigos, una persona que es consejero bíblico y una persona que es exorcista o trabaja en liberación, y ambos se cubrían la cara, y cuando el cura predicaba, la gente feliz porque, hermano, salúdale a su derecha y salúdale a su izquierda, dale un besito al de adelante, usando unas técnicas evangélicas. Después criticó a los evangélicos también, que le quitan al marido y que entonces les quitan el vicio. Eso es cierto, ellos sí les quitan el vicio a la gente, por lo menos le enseñan el evangelio sin tantas herejías, con equivocaciones sí, pero sin tantas herejías. A veces yo prefiero un buen evangélico a un mal católico, es cierto, aunque tengan algunos errores, no tienen tantas herejías. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, y nuestros santos de la guarda, velad por nosotros. Que el Señor los bendiga. Un abrazo, y si alguien se siente ofendido, que me perdone.